Bueno, respecto de esto de las grabaciones, déjenme, los estoy subiendo a un canal de YouTube, pero por ahora los que tengo, que solamente son dos, pero los demás videos se los estoy pidiendo a Rodrigo y algunos me los van a pasar los chicos del staff. Entonces, esos los espero, pero creo que hasta les puedo mostrar. Si ven la página, Sí, sí se ve, doctor. ok. Sí, Ese es el que es de hecho, un canal que apenas hicimos, la verdad que no lo teníamos, pero con esto de la pandemia y el trabajo que pues se ha tenido que hacer en línea, pues hemos grabado algunos videos, la verdad no muchos, pero sí tenemos ahí varios. Pues por el momento, los que hemos estado haciendo aquí, solamente tengo este de la sesión 6 que es el de Didier, eh, y el mío, que hice la vez del martes, también, aquí la sesión 5. Y aquí este les comentó Víctor ayer, el de uso de multímetro. Pues es un video que se hizo para varios videos que se hicieron con el motivo del diplomado. Alguien comentó en el chat que si se había hecho y que la verdad es que no, el diplomado no se ha hecho en la práctica, pero el material está y no se ha hecho por cuestiones un poco de logística, técnicas de ese tipo, pero el material está en videos, hay varios videos, por ejemplo, este del uso del multímetro, y algunas prácticas de óptica. Alguien también comentó sobre el uso de un CD para hacer difracción. Hay unos videos donde se muestra más o menos cómo la parte teórica. Eh, es el doctor Neil Bruce de aquí de la UNAM. Entonces hay varios videos que están allí, los estoy subiendo. Entonces, pues les paso esta liga eh, para que los puedan ver. Y voy a estar subiendo también ahí los videos de los que vamos generando ahorita del taller, solamente que me los vayan pasando y los voy subiendo. Entonces se va actualizando, pero les paso esa liga y se las pasé por el chat para que los puedan ver. Hay algunos problemas que hizo Rodrigo, hay algunos para el entrenamiento de este año con los estudiantes, pues, algunos problemas que se exponen. Algunos están en una lista, en las listas de reproducción. Algunos exolímpicos nos ayudaron y hicieron también varios videos, ¿no?, sobre diferentes problemas. Estos de Edgar, que ha estado trabajando con nosotros, también ya, él es exolímpico y ya tiene años también trabajando con nosotros en la Olimpiada. Entonces, cada uno de los exolímpicos, pues encontró la manera de hacer sus videos, ¿no? Entonces, van a encontrar diferentes, creo que no lo pudo voltear, pero algunos están eh, bien, ¿no? Ahí nomás se ve de manera vertical, pero aquí se ve bien. Entonces hay diferentes ahí videos. Esos son de Edgar, también Mauricio, este chico también Fernando de Chihuahua, nos estuvo ayudando. Él hizo varios de electromagnetismo, ¿no?, de ley de Faraday y Ampere. Usó una hoja y sus manos, ¿no?, apuntando tal cual, y le quedaron bien. O sea, se entiende el tema. Algunos sí están un poco a nivel, como fueron de parte del entrenamiento que tuvimos este año, hace algunos meses, para los estudiantes que iban a participar o que participaron en la Olimpiada Europea. Pues algunos sí el nivel está un poco más alto que a nivel nacional. Por ejemplo, de la ley de Faraday, ¿no? Allí Fernando un poco usa
cálculo vectorial, pero varios chicos sí lo siguen, de los que quedaron seleccionados. Hay algunos problemas que resolvió Fernando. Entonces hay varios videos que pueden tener acceso y que les puede servir, ¿no? Es material allí que espero que les pueda servir. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme pasar a lo que tenía planeado. Vamos a seguir con los problemas. Mi plan es ver un poco de, de fluidos y un par de problemas de la Olimpiada Nacional respecto de fluidos. El primero es usando lo que habíamos visto un poco de la ascensión de un globo aerostático. Entonces ese es un ejemplo de cómo son los problemas de Olimpiada Nacional, que ya lo ha estado haciendo Didier también en sus exposiciones. Cómo es el tipo de problemas, ¿no? Entonces, este es mi plan, un poco ver lo de gradiente de presiones, ¿sí? Un problema, el problema de 2015 de la Olimpiada Nacional, es el problema de ascensión de un globo aerostático que les había comentado un poco. Después ver un poco de tensión de superficial, la ley de Laplace. La ley de Laplace es muy común en las Olimpiadas. Nosotros ya la usamos en una Olimpiada, que es la Olimpiada de 2017, para un problema de burbujas de aire en el agua, ¿no? Cómo asciende una burbuja en el agua, un modelo muy sencillo, pero que da alguna idea de la física del problema. Entonces, esta es la ley de Laplace, el uso de tensión superficial, son temas que se suelen ver en la Olimpiada, eh, también en las Olimpiadas Internacionales, en la Olimpiada Internacional, en la Iberoamericana, hay varios problemas en los que involucran tensión superficial y ley de Laplace, ¿no? Entonces, solo quiero ver un poco de la teoría sobre cómo se deduce la ecuación de un gradiente de presiones, ¿no? Solo un recordatorio de cuál es la ecuación que los estudiantes deberían de saber, no este cálculo directamente, pero lo voy a hacer y al final pues la ecuación que en principio podrían saber los estudiantes es la de la variación de la presión respecto de la altura, ¿no? La presión en un fluido aumenta o disminuye dependiendo de la altura, sobre todo por el peso, ¿no? No sobre todo, sino por el peso del fluido mismo. Entonces se genera o se produce un gradiente de presiones. Entonces la manera eh, de ver este problema, pues de hecho, así como está, como lo tengo presentado, ya ha puesto en alguna olimpiada, ahora no recuerdo bien cuál, pero en alguna olimpiada el problema es un poco deducir la ecuación de la variación de la presión, del gradiente de presiones. Bueno, el caso es considerar un fluido, ¿no? Y un elemento del fluido, ¿no? Una rebanada del fluido. El fluido tiene una densidad ρ, obviamente está en presencia de la gravedad y por lo tanto, pues el fluido tiene peso, ¿no? Entonces, este elemento de fluido pues está en equilibrio, puesto que el fluido no está en reposo, entonces no se desplaza y está en equilibrio mecánico. Entonces, lo que uno supone pues es que hay un gradiente de presiones, ¿sí? Entonces, en la cara inferior de este elemento de fluido está la presión, la fuerza inferior, que es la presión por el área, ¿no? Donde el área pues es eh, la cara de este elemento de fluido, ¿no? Es como un paralelepípedo, y la fuerza en la parte superior de ese elemento de fluido, pues es la presión, ¿no?
pero más un dp, que ese dp, pues ese diferencial de presión, es precisamente porque estamos suponiendo que la presión crece por el área, ¿no? El paralelepípedo, pues es de tal manera que tenga la misma área superior y en la parte inferior, ¿no? Profe, Sí, el diferencial de presión es por sí, el ancho de la barra. exactamente, por este diferencial de Y. Entonces la presión abajo, pues es simplemente P, ¿no? La presión a la altura y la presión en la parte superior es P más dP. Y esa dP se debe a que hay un aumento en la presión, ¿no? Y a ese grosor del elemento de fluido, de esa rebanada de fluido, ¿sí? Oiga, Entonces, sí, profe, esa presión más delta presión es la presión de arriba, pero en la parte inferior de la cara. no, en la parte superior de la cara. Sí, mi confusión es que en la parte de arriba todavía no llega el incremento de presión del ancho de la barra. ¿Sí? Porque fíjese que la fuerza en general, O pues sea, es la presión total de arriba. esta, exactamente. Es la presión total de lo de arriba más lo Eh, del ancho de la barra. Exactamente. Es la presión No sé de si me abajo. expliqué. Ajá, esta presión, aquí está una presión dada, ¿no? Déjenme ponerlo, ¿no? Entonces aquí hay una Sí, porque se presión, supone que la presión de arriba es lo que le cae a la placa de arriba, la presión que cae arriba de la placa, más la presión del ancho de la barra, ¿no? ¿Así? ¿Estoy bien o no? exacto, sí, sí, tal Ok, cual. está bien, profe, ya lo entendí. En esta parte de aquí abajo está una presión P, ¿no? No sé, perdón. Es una presión P. Y aquí arriba pues está la presión más dP. Ajá. Por eso la fuerza pues es esta presión, que es esta, por el área. Y en la parte de abajo pues es la presión P y la fuerza inferior es P por el área. ¿Sí? Entonces hay un incremento en la presión que es dP y esa es nuestra incógnita en realidad. No sabemos cuánto va a ser, pero vamos a establecer una ecuación que nos permita determinar cuánto crece esa presión. ¿Sí? Okay. Se puede hacer por incrementos también, o sea, no por diferenciales. Yo lo puse como con diferenciales, pero también podemos usar, en vez de diferencial, pues usar una presión más un delta P, ¿no? De hecho, para un estudiante de bachillerato, pues es un poco más sencillo usar los incrementos, ¿no? Yo usé diferencial porque esto es un poco las notas que también uso en mi clase de la facultad, entonces uso diferenciales ahí a nivel universitario, ¿no? Pero es lo mismo, si uno puede hacer incrementos en la presión, delta P sería el cambio en la presión, ¿no? Pero es equivalente. Entonces el equilibrio de esta rebanada de fluido, pues es la fuerza superior menos, digo, la fuerza, esta es positiva, la fuerza en la parte inferior, ¿no? Menos la fuerza en la parte superior, menos el peso, ¿no? Y el peso, pues es también una diferencial porque es una rebanada del fluido, ¿no? Entonces, no es el fluido total, sino que tiene una diferencial de masa o un delta M, que sería ρ por delta B o ρ por dB, donde dB pues es el volumen de ese elemento de fluido y su volumen es el área por el grosor que es dy, ¿sí? Entonces su peso pues es g de m, donde dm es esta cantidad y es lo que está escrito en la ecuación número 1, ¿sí? Este es el equilibrio de fuerzas. Las fuerzas suman cero porque ese elemento de fluido está en reposo, está en equilibrio. ¿Sí? Pues sustituyendo el valor de cada una de las fuerzas y sustituyendo solamente eso, hasta este paso, pues esto es cero. Sustituyendo quién es dm,
por la diferencial de masa, que es rho dB, y dm es rho g, esta g me está sobrando, perdón, es rho g a por dy, ¿no? Este g no va. Ok. Entonces, sustituyendo eso, se obtiene esta ecuación y esa es la ecuación que rige cómo va a aumentar la presión en un fluido, ¿sí? Simplemente aquí, de la ecuación 2 a la ecuación 3, pues simplemente hay que dividir por dy y simplificar un poco. Fíjense que se nos va un término, ¿no? Que es este, de PA, con este término de acá, que es negativo. Entonces se elimina, me queda dp en dy, si divido entre dy, esta expresión, ¿sí? Si dividimos entre dy, pues me da esta ecuación que es la número 3. ¿Sí? Esta es la ecuación que rige la variación de la presión, ¿no? Es una derivada. O sea, lo más formal es que es una derivada. Si uno lo hace con incrementos, tienes que considerar ese límite cuando delta y tiende a cero y eso se convierte en una derivada, ¿sí? Yo pienso que a nivel bachillerato, para un estudiante, esto se le puede presentar, que es la derivada, quizá. Y si no, pues los resultados que ahora voy a presentar, ¿no? A veces el cálculo, pues se suele ver en el segundo año de bachillerato, depende. Entonces, lo que se puede presentar son los resultados de cómo varía la presión, pero esta es la ecuación que rige la presión para un fluido. Cómo varía la presión respecto de la altura debido al peso, ¿no? O sea, por eso está G, debido al peso del mismo fluido. Entonces aquí pongo dos ejemplos, que son los más claros, las primeras aplicaciones de esa expresión del gradiente de presiones, y es para la presión atmosférica, ¿no? O sea, cómo varía la presión atmosférica dependiendo de la altura, y el modelo que se suele tomar para la atmósfera es que se comporta como un gas ideal. Por lo tanto, la densidad, esta es la ecuación de gas ideal. La ecuación es, la ρ es esta. ρ depende de la presión y de la temperatura, ¿sí? Y eso es igual a M mayúscula, donde M mayúscula es la masa molar del gas, por la presión entre RT, ¿no? Esta ecuación es equivalente a la de PV igual a NRT, simplemente en términos de la densidad. O sea, este es PV igual a NRT, ¿sí? Son equivalentes ambas ecuaciones. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir esta expresión de la densidad en la ecuación anterior, ¿sí? En esta ecuación que es la derivada. Entonces, aquí hay que sustituir ρ por la expresión de gas ideal y es esta expresión. Entonces, la derivada o cómo cambia la presión respecto de la altura es menos esta cantidad. Fíjense que depende de P. Y aquí está esta propiedad para un gas, ¿no? Que es como se modela la atmósfera, el aire de la atmósfera. Es proporcional a la presión esa derivada. El signo negativo siempre tiene que ver con que conforme va aumentando la altura, pues va disminuyendo la presión, ¿sí? Es una pendiente negativa. Integrando esta expresión, obviamente la presión pues tiene que pasar para acá, ¿no? Al integrando en P, es esta expresión. Todo lo demás es constante. Uno supone que la temperatura es la misma en toda la atmósfera, lo cual no es tan claro, ¿no? De hecho, no pasa. Conforme va aumentando la altura, va decreciendo la temperatura, pero este es un modelo, es el modelo más común que encuentra uno en los libros a nivel preparatoria o aún a nivel universitario en los primeros semestres, ¿no?
Profe, en la ecuación, ¿Sí? profe, en la ecuación del integral, lógicamente en la integral tiene que haber una sola variable, que por ejemplo en la integral del lado izquierdo hay pura presión y del otro lado la variable es y. O Exacto. sea, no puedo tener dos variables en la misma integral, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ahora, ¿por Ajá. qué, ¿por qué los límites de la integral es desde la presión atmosférica hasta P? ¿Qué nos está diciendo ahí con eso? Exacto. Allá voy. Entonces, Ah, perdón, ok, sí, no, gracias. no se preocupe. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, interrúmpame, no hay problema. Los límites de integración, el inferior, estamos suponiendo que la presión atmosférica es la presión a la altura Y igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos suponiendo, pues es que si este es Y, ¿no? Y este es nivel del mar, digamos, en Y igual a 0, pues es nivel del mar. Y aquí la presión vale la atmosférica. Es la presión atmosférica a nivel del mar. Eh, es decir, una atmósfera. Quizá aquí lo que pude haber, sí, ya veo, puesto que toda la presión va a ser la atmosférica, obviamente, quizá pude haber escogido aquí un P0, pero le puse de atmosférica, ¿sí? Entonces esa la vamos a suponer que, de hecho esa la damos como una condición, la podemos suponer que es una atmósfera, ¿no? En unidades atmosféricas de la presión. Y en el límite superior, pues es la presión dada, la que vamos a encontrar integrando esta ecuación a la altura dada Y. Por eso es el límite superior en Y. Integramos esta parte en dP, solo está la variable P, y en esta variable, en este lado, en el lado derecho, en Y', ¿sí? Solo le pongo el prima para no confundirlo con los límites superiores de las integrales. Esta integral es muy sencilla, esta parte de acá simplemente es Y, porque está evaluada de 0 a Y, ¿no? Entonces esta integral, esta de acá me queda menos G por M entre RT de 0 a Y, en Y', ¿no? Entonces aquí en Y', le estoy evaluando en Y', y es de 0 a Y dada. Y obviamente esto, pues todo esto es constante, simplemente estoy evaluando en Y', que es mi variable. Entonces esto me da menos G por M entre RT por Y, ¿sí? Que es esta parte de acá. Ahora esta parte, el lado izquierdo de la ecuación, pues hay que integrar, ¿sí? Y esa integral, pues, es la integral de P' en P' de presión atmosférica, PATM, a una presión P. Y eso, pues, es una integral de 1 entre P, ¿no? De 1 entre X. Y esa integral, pues, es logaritmo, ¿no? Entonces, esto es logaritmo natural de P' de la presión atmosférica a la presión P, ¿sí? Esto me da, pues, logaritmo de P menos, que es el límite superior, menos logaritmo de P atmosférica, ¿sí? Esa es la integral. Entonces déjenme borrar aquí para que no se encime en la ecuación. Lo voy a hacer aquí abajito, ¿no? Entonces esto me da el logaritmo de P menos
logaritmo de P atmosférica, donde ese es un valor constante, ¿sí? P atmosférica, suponemos que es una atmósfera para Y igual a 0, donde es a nivel del mar. Igual se puede poner otra condición, pero esta es lo más común, ¿no? Poner la presión a nivel del mar. Entonces, simplemente estos logaritmos, ¿no? Entonces, la ecuación que nos queda va a ser esta expresión de acá, igual a esta expresión de acá, ¿sí? Como son los logaritmos, usamos la propiedad de logaritmos, ¿no? El logaritmo de, lo voy a hacer, el logaritmo de P menos logaritmo de P atmosférica, pues se convierte en un logaritmo de una división, ¿no? Por propiedades de logaritmos, es el logaritmo de P entre P atmosférica. Y eso es menos G M entre RT por Y, ¿sí? Entonces simplemente sacando exponencial en ambos lados, ¿no? Esto se me va el logaritmo, la exponencial es la función inversa del logaritmo, y me queda P entre P atmosférica. Esto es igual a el exponencial, ¿no? Porque saqué la función, apliqué la función exponencial en ambos lados de la ecuación, y esto me queda E a la menos toda esta cantidad, ¿no? Gm entre RT por Y. Y simplemente despejando P, pues este P atmosférica pasa multiplicando y me da la expresión esta, la ecuación número 6, que es la variación de la presión respecto de la altura en la atmósfera, suponiendo que se comporta como un gas a temperatura constante, como un gas ideal a temperatura constante. Este es el modelo, esta es la ecuación de la presión, cómo varía con la altura Y. ¿Sí? Entonces esta expresión se puede dar al estudiante directamente. Ok, puede ser líquido o gas. Tiene que ser gas, eso es importante. Gas. Es un gas. Es puro aire. Es solamente aire, exactamente, porque se modela como un gas ideal. Ahorita vamos con el líquido. Sí, es cierto. Entonces, como se modela como un gas ideal, pues la densidad, esta es la ecuación de gas ideal, ¿sí? En el formulario que les pasé, esta es una manera de escribirlo, en términos de la densidad, pero es equivalente a PV igual a nRT, que es la más común, ¿sí? El siguiente caso es el líquido, precisamente, ¿no? Entonces, se comportan de manera diferente. ¿Cómo es el gradiente de presiones en un gas, en la atmósfera, con este modelo, a un líquido? ¿Qué pasa en un líquido? En un líquido la densidad es constante, ¿no? O sea, un gas sí lo podemos comprimir. Un gas, por eso depende de la presión. En un gas, la densidad depende de la presión porque hay un factor de compresibilidad. Sí podemos comprimir al gas, pero obviamente reducimos la densidad, cambia su densidad debido a la presión externa que se ejerce sobre el gas. Por eso la presión atmosférica decae muy rápidamente, ¿no? Decae exponencialmente. Sin embargo, en un líquido no. En un líquido la densidad es constante y como la densidad es constante, es decir, no depende de la presión, podemos ejercer presión sobre un líquido, pero es muy difícil comprimirlo, es difícil que cambie su volumen. Por lo tanto, se dice que es incompresible, es decir, la densidad es constante, ¿sí? Un líquido, a diferencia de un gas, pues es incompresible, que es lo que está acá, ¿sí? Entonces, en la ecuación del gradiente de presiones, esta expresión, pues ρ es una constante, no depende de P, como en el caso anterior. Entonces, la ecuación que
obtenemos es esta, pero donde ρ es constante. Al ser constante, esta integral es más sencilla en ambos lados, porque ya no depende este lado izquierdo de P, como era en el caso anterior. En este caso simplemente es de P, ¿sí? O sea, de esta expresión a esta expresión, simplemente este de Y pasa multiplicando, ¿no? O sea, hay algo sutil ahí, pero para nosotros es simplemente pasar multiplicando. Entonces esta de P, pues se queda, y este de Y pasa para el otro lado, pero ρ y g ambas son constantes y por lo tanto sale de la integral. Entonces esta integral es más inmediata. Este lado pues simplemente es P menos P0. ¿Sí? Evalúo Sí, es otra que vez usted, de una es que esto presión P0. Ajá. usted puso sí, es que puso la densidad del aire en función de la presión y temperatura y todo, ¿verdad? En el caso anterior. Sí, sí, claro. En un gas sí, Okay. pero en un líquido no. En un líquido es incompresible. Entonces la densidad es constante. Hay una diferencia entre un líquido y un gas. Por eso la presión decrece muy rápidamente en la atmósfera y en un fluido eh, aumenta, bueno, respecto de la profundidad, pero aumenta linealmente. ¿Sí? Esa es una diferencia entre ambos casos. ¿Sí? Lo más común es poner la presión en un líquido, puesto que trabajamos en la superficie terrestre y el líquido pues está en un contenedor, ¿no? En una alberca, en una piscina, en una pecera, perdón, era lo que quería decir, en una pecera o en el mar, pues todo el líquido pues está siempre en un contenedor, ¿no? Entonces lo más común es encontrarlo en términos de la profundidad H. Entonces déjenme mostrarles la figura, ¿no? Entonces en esta figura podemos ver claramente cómo se comporta la presión. Esto es lo que se podría dar a un estudiante a nivel bachillerato, ¿sí? Un estudiante que quisiera participar en la Olimpiada o no importa que a este nivel que uno está entrenando, darle esta información para a nivel nacional. Ahorita les presento un problema que usa estas expresiones, ¿sí? Entonces la presión en la atmósfera decae exponencialmente, ¿sí? Donde la presión atmosférica pues es en Y igual a 0, o sea, a nivel del mar, podemos suponer, eh, y la presión en un líquido, ¿sí? Que es incompresible, la presión aumenta linealmente con la profundidad H, ¿sí? Pues son dos comportamientos diferentes. En la atmósfera es exponencial y en un líquido es lineal con la profundidad, ¿sí? Entonces, un ejemplo de aplicación de la presión atmosférica se, se usó en este problema de la Olimpiada Nacional de Física, fue en el 2015, que se hizo allá en Sinaloa, y es lo que les había comentado la vez pasada de la ascensión de un globo aerostático, ¿sí? Es un modelo de cómo ascendería un globo aerostático. Y más que cómo asciende, pues cuáles son las aplicaciones de la presión, de los conceptos de presión. Aquí también se trabaja el principio de Arquímedes, de la flotación. Entonces esos dos elementos, ¿no? De la fuerza de flotación, que es el principio de Arquímedes, ese ya no lo puse, pero es el empuje, ¿no? Que recibe cualquier objeto que está sumergido en un fluido. El ejemplo, pues, es un globo aerostático que está en la superficie terrestre, ¿sí? En la atmósfera, en el aire de la atmósfera. Entonces, este concepto de fuerza de flotación y el hecho de que acabamos de ver cómo varía la presión con la altura, ¿sí? Vean que en este problema, pues se da precisamente cómo varía esa presión. Ya no lo tiene que deducir el estudiante,
ya se da como una fórmula. De hecho, aquí sí usé P0, donde P0 pues es una atmósfera, se da como valor una atmósfera en unidades de atmósfera, obviamente, unidades atmosféricas, y en pascales, su equivalente, ¿sí? Para que el estudiante pueda trabajar con esos valores. Esta expresión es la misma que acabamos de deducir. R es la constante de los gases, T es la temperatura. Uno supone en este problema es el globo en dos estados diferentes, a dos alturas diferentes, ¿sí? Se les dice que la temperatura de la atmósfera es de 10 grados, más o menos, grados centígrados, que es una aproximación, ¿no? Una vez más, en este modelo de la presión atmosférica, la temperatura es constante. No es muy real, pero es un modelo sencillo. Si uno quiere meter cómo varía la temperatura, de hecho hay algún problema que recuerdo que se introducía, eso es creo que en una Olimpiada Internacional, se introducía el hecho de que la temperatura puede depender de la altura. Entonces esta T puede depender de Y. Entonces esta función ya no va a ser, el exponente ya no va a tener solo Y aquí, sino que va a tener Y de manera implícita en la temperatura, ¿sí? Es una variante de este problema. Pero en este problema simplemente suponemos que la temperatura es constante en toda la atmósfera, ¿sí? Se da el dato de la masa molecular del aire, que es 10 a la menos 3 kilogramo mol, y la aceleración gravitacional. En este problema también algo adicional que introdujimos para dar un poquito más de opciones en las preguntas fue suponer que tiene un grosor ese globo, ¿sí? O sea, el globo lo suponemos como una esfera de radio R, pero además tiene un grosor, 1 milímetro. Entonces, ahorita vamos a ver en las preguntas, pero este grosor pues va a contribuir al peso del globo, además del peso pues del aire que está contenido en el globo, en la esfera, ¿sí? Entonces, déjenme poner las preguntas que vienen en ese problema. Entonces, en el problema pide calcular la densidad del aire de la atmósfera a nivel del mar, ¿sí? Entonces, una primera pregunta nos dice, ¿cuál es el valor de la densidad del aire de la atmósfera a nivel del mar? Obviamente, puesto que la presión varía con la altura en la atmósfera, pues también la densidad varía, ¿no? Por la ecuación de gas ideal, que es esta, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el estudiante, pues, es simplemente usar la ecuación de gas ideal. Pues, en este caso, esta primera pregunta solamente se hace uso de la ecuación de gas ideal, ¿sí? La densidad, pues, se obtiene como P0, la masa del aire, la constante de los gases y la temperatura, ¿sí? Es simplemente sustituir y obtener un valor, ¿no? En este problema no se da la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces es algo que deben de saber los estudiantes que participan en la Olimpiada Nacional, saber ecuación de gas ideal. Fíjense que si damos la variación de la presión conforme respecto de la altura, entonces esa es una fórmula que sí se da, pero no la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal a nivel Olimpiada Nacional es algo que deben de conocer los estudiantes, ¿sí? Entonces, a veces se ha dado, creo, en algunos problemas. Todo depende del problema. A veces los problemas son más amplios y si no es el propósito de que sepan la ecuación de gas ideal, se les da. A lo mejor los siguientes incisos o el problema como está escrito es más complicado que solamente usar la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces puede variar
el tipo de problemas. Pero en este problema no se da la ecuación de gas ideal y es algo que deben de conocer los estudiantes. Algo que quería comentarles era que vean ustedes cómo se califica, ¿sí? Fíjense que este inciso tiene 2 puntos. Esto lo saben los estudiantes. Esta pregunta, esta que está aquí en el cuadro, es la información que se le da al estudiante, es la que conocen. Esta solución obviamente no la conocen y solamente los profesores que van a calificar. Pero vean que estos 2 puntos están divididos en diferentes cosas que pueda hacer el estudiante. Y eso es muy importante, porque esta es una competencia. La Olimpiada es una competencia en la cual se otorgan premios dependiendo del puntaje de cada estudiante. Entonces, esta regla de calificación, nosotros en la Olimpiada Nacional somos muy precisos. De hecho, esto puede cambiar durante la discusión con los delegados. Esta división del puntaje para cada cosa que va a hacer el estudiante, un punto por escribir la ecuación de gas ideal. Si la escribe el estudiante, a lo mejor no la escribe en términos de la densidad, porque se le olvida cómo usar el concepto de mol, ¿no? En términos de masa molecular, ¿sí? Un mol, por definición, pues es Na, el número de Avogadro en el gas, ¿sí? Entonces, el número de moles está dado en términos de número de partículas, en términos de números de Avogadro de partículas. Entonces, hay un concepto adicional que debe de saber el estudiante para ponerlo en términos de la densidad, que es el concepto de mol y masa molar, ¿sí? Entonces se les da un punto por escribir la ecuación de gas ideal en su forma más común, PV igual a nRT. Punto 5 por escribir la ecuación de gas ideal en esta fórmula en términos de la densidad y punto 5 por el valor numérico correcto, ¿sí? Si ellos llegan a este valor, a veces eso se discute con los delegados a la hora de calificar en la Olimpiada Nacional y se puede dar ciertas tolerancias respecto de este valor. Este valor nosotros lo calculamos a partir de estos valores y con una calculadora. El estudiante puede haberse equivocado en alguna décima, en algún factor, y se le da cierta tolerancia respecto de eso, ¿sí? Pero es importante que vean cómo se distribuye este puntaje, ¿sí? Porque en base a eso van a calificar por una parte los profesores, pero también pues los estudiantes van a obtener diferentes premios. Esto es toda una calificación de todos los problemas y es toda una estadística que uno hace. Nosotros en la parte de la coordinación, los profesores obviamente no conocen los exámenes de sus estudiantes, están foliados, solamente se pone un número a cada estudiante, no se pone nombre, ellos reciben hojas blancas y no ponen nombre ni nada, solo resuelven su examen. Nosotros en la parte de la organización foliamos cada examen, es decir, ponemos un número y ese número solamente lo sabemos nosotros y después los profesores nos dan sus calificaciones con sus folios, nosotros hacemos una comparación y sabemos cada estudiante cuál fue su puntuaje, ¿no? Su puntaje. Esto requiere pues gran trabajo, aunque nosotros pues a lo largo de los años hemos adquirido experiencia y pues cada vez se hace un poco más de protocolo, digamos. Ya tenemos un protocolo establecido de cómo se hace la Olimpiada Nacional. Eso no deja de hacerlo menos pesado porque todos los días de la Olimpiada pues es muy pesada, es calificar muchas actividades que hay en la Olimpiada, ¿no? De nuestra parte también como organización pues tenemos todos los días llenos de actividades y mucho es esta parte que tenemos que organizar las calificaciones, etcétera, ¿no? Pero algo importante pues simplemente que les quiero transmitir es este puntaje, ¿sí?
cómo se distribuye ese puntaje. O sea, los estudiantes, aunque hagan poco o hagan mucho, pues va a depender su calificación final, su puntaje final, dependiendo de cómo vayan respondiendo cada una de las preguntas, ¿sí? Esta información, por ejemplo, se les da a en la solución. Entonces aquí se da más o menos cómo se pasa de la ecuación PV igual a nRT a la expresión en términos de densidad, ¿no? La densidad pues es masa sobre volumen y la masa del gas pues es el número de moles por la masa molar, ¿no? La masa molar es la masa en kilogramos o en kilogramos por mol, la masa de un mol, ¿sí? Y por lo tanto la densidad es Nm entre B, ¿sí? Donde la masa molar pues es el número de Avogadro por mu, donde la mu es la masa atómica, pero en este caso no se usa. Se usa la masa molar M mayúscula. Hay otra pregunta, en este problema creo que tiene 4 preguntas, y aquí está, fíjense que aquí lo que hay que hacer es el equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces en esta pregunta dice, determina una expresión para calcular el radio del globo necesario para que el globo flote y se mantenga en equilibrio. La expresión debe estar en términos de la densidad del globo, la densidad del aire del globo, la densidad de la atmósfera, ρA, y el grosor de la cubierta del globo, D, ¿sí? Entonces, en este problema, pues es un equilibrio de fuerzas, ¿no? Está el globo, ¿no? Tenemos el globo, tiene su peso, ¿no? Y el empuje. Entonces, aquí hay que usar principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces, el empuje y el peso del globo. ¿Y quién es el peso del globo? Pues por una parte tiene el peso de la cubierta del globo, por eso se da el diámetro del globo, ¿no? Entonces fíjense que esta parte está tediosa, ¿no? Precisamente los problemas de Olimpiada no son solamente sustituir o cosas sencillas. Entre más variables tenga el estudiante, más lo confunde a uno, ¿no? Y ese, pues, porque aunque suene mal, es nuestro propósito, ¿no? Porque tenemos que tener diferentes calificaciones. Tenemos que tener todo un rango de calificaciones y por lo tanto debe de haber estudiantes que desde pues que tengan pocos puntos a los que tengan todos los puntos. Entonces, entre más nosotros podamos complicar en cierta manera el problema, mejor vamos a tener una distribución de puntos nosotros. Entonces es ponerle piedritas en cierta manera a los estudiantes, ¿no? Dificultarles el problema para que tenga más cosas que hacer el estudiante, haya una distribución de puntos y pueda haber una buena distribución de puntos de los estudiantes para que ellos tengan medallas y diferentes premios, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, pues, el peso del globo no es solo tiene 2 partes, que es el peso del globo, debido a que tiene un grosor, ¿no? Se da la densidad del globo, o sea, del material con el que está hecho, y el volumen, pues es el volumen de esa cubierta, ¿no? Que sería 4πr cuadrada por el grosor de ese globo. Aparte, pues tenemos el peso del aire del globo, el peso que está contenido. Y ese, pues, es la densidad del gas, ¿no? Del gas que está dentro del globo, por el volumen del globo y G, ¿sí? Y aparte, bueno, la flotación del fluido, de la atmósfera, sobre el globo. Entonces, esto nos da un equilibrio de fuerzas, ¿sí? El peso del globo, de la cubierta del globo, o del globo mismo, más el peso del gas, aquí GS es el gas,
y es igual al empuje, ¿sí? O sea, este peso del globo, en realidad, pues, es el peso de GB, le puse, de la cubierta, más el peso del gas, GS, ¿sí? Con esto, pues, hay que hacer un poco, sustituir los valores y directamente nos da la expresión del radio del globo, ¿sí? Entonces, este problema está interesante porque nos da directamente el radio que debe de tener el globo para que se mantenga en equilibrio en la atmósfera. Obviamente va a depender de las densidades del gas y del aire, ¿sí? Aquí el aire es el de la atmósfera y la densidad del gas, bueno, obviamente también la densidad de la cubierta del globo, pero esos parámetros nos dan el radio de ese globo, ¿sí? O sea, no va a depender un poco de las densidades, y de hecho yo cuando estuve haciendo este problema, algo que se me hizo interesante fue tanto el grosor del globo como la densidad del globo, ¿no? O sea, un globo, pues hay diferentes tipos de globos. Hay globos, los aerostáticos que llevan personas, hay globos de estos que hacen para estudiar las condiciones, ¿no? Los globos no sé cómo se llamen, para estudiar las condiciones de la atmósfera, ¿no? Globos meteorológicos, no sé si se llamen así, pero que estudian esas propiedades meteorológicas de la atmósfera. Entonces, hay diferentes tipos de globo y algo que se me hizo interesante fue buscar esos parámetros, ¿no? Yo le puse ese parámetro de 1 milímetro, más o menos para que hubiera ciertos valores eh, adecuados, ¿no? Aquí también tiene la distribución de puntos, ¿sí? Algo que aquí complica, no, esta no es una ecuación cuadrática, es lo que estoy viendo. En R, no, porque si dividimos entre R, se me va aquí el radio y me queda R. No sé por qué puse resolver ecuación cuadrática. No, no es una ecuación cuadrática. Bueno, tiene diferentes partes diferentes preguntas, pero quisiera adelantar. Este problema lo pueden ver en la página que les envié, ¿sí? Déjenme tomar un poco de agua. Entonces lo pueden ver ahí. En las otras preguntas tiene que ver con cómo asciende el globo. Por ejemplo, en esta, el globo se eleva adiabáticamente, entonces nos da el volumen fíjense que aquí se usa la ecuación de proceso adiabático. El volumen del globo, pues depende cúbicamente del radio. Entonces, es lo que les había comentado la vez pasada, lo que va a aumentar pues es el volumen de ese globo, ¿sí? Y podemos obtener el radio en términos de las presiones a diferentes alturas, que es esta expresión, ¿sí? Pues los estudiantes aquí en este problema tienen diferentes cosas que hacer, eso es lo importante. Ustedes lo pueden revisar después, este problema, ¿sí? Solo quisiera... Oiga, profe, Sí. oiga, profe, esos problemas ha de haber estudiado el doctor Molina. Yo creo, sí, de hecho, pues sí, tal vez, ahora que murió, ¿verdad? Que está en las noticias, el doctor Qué Molina, pena. seguramente. La verdad es que son modelos
sencillos de la atmósfera, de cómo o cuáles son las propiedades de un globo aerostático en la atmósfera, pero a veces dan valores bastante reales. Lo que se hace ya de manera real a veces no complica demasiado las cosas, o sea, son modelos sencillos. Yo cuando investigo o cuando me toca hacer problemas de la Olimpiada, pues a veces trato de investigar, ¿no? Qué pasa en la realidad, cómo cambian las cosas. Una, por ejemplo, es que la temperatura no es constante, lo cual es lo más obvio, y a veces complica un poquito los problemas, pero no tanto, ¿sí? Eh, entonces, este tipo de problemas, a mi parecer, eh, les motiva al estudiante, ¿no? O sea, motiva el hecho de conocer ciertas propiedades básicas, ¿no? Proceso adiabático, eh, cómo es la presión en la atmósfera, cómo decrece. Son pocas ecuaciones a partir de las cuales se puede obtener información importante sobre algo más o menos real, ¿sí? Entonces, muchos de los problemas de Olimpiada a veces tienen ese propósito también, ¿no? Hay muchos problemas que son más de reto, ¿no? Más tipo los problemas rusos. Los problemas rusos de libros rusos son de reto, son problemas muy cortitos de una frase, pero difíciles también. A veces solo son un par de frases, un párrafo, eh, y no tienen tanto como este problema, ¿no? Tantos incisos, pero son complicados. Ese es un tipo de problemas. Eh, Nosotros en la Olimpiada nos gusta hacer un poquito más de este tipo de problemas que tienen varios incisos, por lo mismo que les acabo de comentar, porque hay que calificar a los estudiantes y hay que tener diferentes puntajes. De hecho, es la siguiente, lo que les quería mostrar en esta imagen, ¿no? En esta figura, en esta gráfica, de hecho, y es el puntaje en esa Olimpiada. Ese problema, el que les acabo de mostrar, estos son los puntajes de la Olimpiada, tal cual. Fíjense que poquitos sacan 10. Este es un histograma del número de participantes respecto del puntaje que obtuvieron solo en ese problema. Entonces, en cada Olimpiada son 3 problemas teóricos más el experimental. Pero, pues va dependiendo de cada problema, pero los histogramas más o menos son parecidos. Fíjense que hay muchos con pocos puntos. De hecho, aquí hubo alrededor de 35 estudiantes que no hicieron nada. Ok, si lo hicieron mal, que obtuvieron 0. ¿Sí? Son alrededor de 130 estudiantes. Entonces, esto es el histograma real, ¿no? De la distribución de puntos en ese problema de esa Olimpiada. Vean que aquí hay un pico más o menos, quizá por el primer inciso donde se pide calcular la densidad del aire. O sea, ese problema nada más será usar la ecuación de gas ideal, pero hay pocos con 10. Fíjense que aquí pues más o menos hay los mismos estudiantes que sacaron estos mismos puntajes, ¿no? O sea, esto es como que una recta allí. Entonces, vean que hay pocos con 10 y hay toda una distribución de puntos en los estudiantes, ¿sí? No todos hacen algo, muchos la verdad es que eh, se quedan en 0 y un poco pues el propósito es tratar de que estos no se vayan con 0, ¿no? Y eso pues depende del trabajo que se hace a nivel estatal. Obviamente aquí no lo tengo por estados, o sea, cada estado y de hecho cada estudiante sacó un puntaje, pero este es el trabajo que se hace desde nivel estatal, ¿sí? Estos son los seleccionados de cada estado, todos los que están aquí reflejados, todos estos estudiantes. Entonces, mucho del trabajo eh, hay que tratar de, pues estos que tienen 0, pues bajarlos, ¿no? O sea, que
que tengan un poquito más que hacer los estudiantes. Todo esto depende del tipo de problemas. Por ejemplo, este tipo de histograma en una clase sería muy lamentable, ¿no? Porque hay muchos ceros. O sea, uno en una clase, en un curso un curso normal, académico, ¿no? De la universidad o de la prepa, de una secundaria, pues uno espera que pues la mayoría esté, no sé, que una gaussiana sea pues alrededor de 8, ¿no? Que el pico esté en 8 y después pues baje, ¿no? Que poquitos saquen 10 y también poquitos tengan menos de 6. Para nosotros este tipo de histograma no es tan malo porque hay poquitos que sacan los 10 puntos que van a ser los que van a tener las medallas y muchos pues que estén por abajo de ese puntaje de 8, de 9 y va a ser toda una distribución de puntos y eso nos ayuda a nosotros como Olimpiada Nacional, puesto que tenemos que dar diferentes premios, ¿no? Bueno, solo quería mostrarles eso. Es una parte importante para que sepan, ¿no? Cómo es el puntaje, ¿no? Y que vean que no todos los estudiantes que van a una Olimpiada Nacional, no todos son de 10, ¿no? Hay quienes sacan 8 puntos. Este es un problema nada más, ¿no? Cada problema vale 10 puntos. Bueno, déjenme hablarles un poco ahora de la tensión superficial y mostrarles un problema sobre este concepto, ¿no? La tensión superficial, pues, es la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Es la fuerza que ejerce una película de líquido, ¿no? Esta es una manera de verlo, ¿no? Tenemos un alambre, ¿no? Y un líquido, una película de líquido, y si este alambre lo podemos mover con una fuerza, este líquido ejerce una fuerza que F gamma por unidad de longitud. Y eso le llamamos tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial se debe, pues, a las moléculas del líquido que forman el líquido y su valor depende, ¿no? del líquido. Es una propiedad del líquido también, o sea, para diferentes líquidos hay diferentes tensiones superficiales. Aquí están las dimensiones y las unidades de la tensión superficial, pero una ecuación que usamos en un problema de la Olimpiada Nacional, que ahora les presento, es la ley de Laplace. La ley de Laplace establece una relación entre la presión, la diferencia de presiones en una burbuja o en un globo, ¿no? De cierto material, si Pi es la presión interior y la P es la presión exterior, pues sabemos que la presión interior es mayor a la presión exterior, ¿no? O sea, no hay en la realidad no hay un equilibrio de presiones. O sea, esta presión es mayor a la presión exterior. Sin embargo, sí hay un equilibrio de fuerzas. ¿Y cuál es la fuerza que equilibra ambas presiones? Pues es la tensión superficial de la burbuja, ¿no? Entonces, en una burbuja hay una diferencia de presiones entre la interior, dentro de la burbuja, y la exterior, pero ese equilibrio, o sea, la burbuja está en equilibrio, o sea, debido precisamente a la tensión superficial que actúa pues en toda la superficie de la burbuja, ¿sí? Y la que rige este equilibrio es la ley de Laplace, se le conoce como ley de Laplace. Entonces aquí hice una deducción más o menos sencilla. Bueno, no es un poquito, hay que hacer un poco de álgebra y ver bien las fuerzas para deducir la ley de Laplace, que es la ecuación 27, ¿sí? Lo que hace uno pues es tomar un casquete de la burbuja, ¿sí? Este casquete de la burbuja, ¿sí? Y ver la fuerza, hacer el equilibrio de fuerzas entre la fuerza de presiones, ¿no? O sea, esta FP se debe
esta es una parte de la burbuja, ¿sí? Entonces hay una presión interior y una presión exterior. La diferencia de presiones pues es delta P, por lo tanto la fuerza sobre este punto en la burbuja, ¿sí? Sobre este punto en la burbuja pues es Fp, que es delta P, la diferencia de presiones, por el área en este casquete, ¿sí? Que es esta. Por una parte, fíjense que si este casquete es pequeño, que es lo que uno tiene que hacer para hacer este análisis, si es pequeñito, pues esta área del casquete es más o menos el área de la sombra que proyecta, ¿sí? De esta área. Por lo tanto, esta área AS es más o menos esta área, y esta área es pi r cuadrada, donde r minúscula, pues es esta distancia, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en este pedacito de la burbuja, en esta película de la burbuja, pues es hacer un equilibrio de fuerzas entre la fuerza de presión y la fuerza de la tensión superficial, que ahorita aquí lo estoy llamando gamma, F gamma, ¿sí? Esta fuerza uno puede ver que es gamma por 2πr, ¿sí? Esta fuerza de tensión superficial se ejerce siempre en la frontera, ¿no? En esta frontera de este casquete que estoy considerando. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar es un delta L, un DL, que sería esta pequeña longitud de esa frontera, y la fuerza de tensión superficial siempre es tangencial a la superficie de esa película, en este caso de la burbuja. Por lo tanto, va en esta dirección, como se muestra, ¿sí? Esta es una diferencial porque es simplemente la contribución en este punto, que sería gamma por la diferencial de la longitud en este pedacito, ¿sí? Aquí como se muestra. Sin embargo, vean que, puesto que esto es un círculo, ¿no? Este casquete es un círculo, pues siempre hay una fuerza que está en esta dirección, pero tenemos la simétrica en la otra parte contraria a este círculo. Por lo tanto, las componentes horizontales se cancelan, ¿sí? Porque es la misma esta diferencial de fuerza, ¿sí? En magnitud esa fuerza es la misma, porque no cambia en toda la burbuja, en toda esta frontera. Por lo tanto, esta es la misma que en esta, que en el lado opuesto. Por lo tanto, las componentes horizontales se cancelan, ¿sí? Entonces, en un casquete de la burbuja, pues toda la fuerza es en esta dirección, hacia adentro, ¿sí? Ayuda a la presión externa. Por eso la presión interna tiene que ser mayor a la presión externa, ¿sí? Porque además tenemos la fuerza de la tensión superficial. Entonces da una contribución solamente horizontal, que es 2 veces de seno de teta por la diferencia, esta fuerza de F gamma, ¿sí? Se puede obtener la relación de seno de teta con el radio de la burbuja, que es R mayúscula, y R minúscula, que es el radio de este círculo, ¿sí? Entonces, seno de teta, pues es R entre R mayúscula, R minúscula entre R mayúscula. Lo sustituimos acá y dF gamma, pues es simplemente gamma, que es la tensión superficial, por diferencial en L. Entonces, esta fuerza de solo en un punto me queda como 2R minúscula entre R mayúscula por gamma de L, ¿sí? Ese sería solamente la contribución en un punto y en el simétrico, ¿sí? Ahora tenemos que sumarlo todo, ¿no? O integrar en toda la longitud de este círculo. Entonces, esta fuerza que está aquí escrita
pues este DL, este diferencial de longitud, se tiene que hacer en todo este círculo de este casquete y es 2pi por R, que es esta cantidad, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de la tensión superficial me queda como esta expresión finalmente. Gamma por 2pi R cuadrada, R minúscula cuadrada, entre R mayúscula. Esa es la tensión superficial, esa es la fuerza de la tensión superficial en cada punto de la burbuja. Obviamente esa fuerza equilibra a la fuerza debido a la presión o a la diferencia de presiones entre la presión interna del gas o del aire que está dentro de la burbuja y fuera de la burbuja. Y finalmente eso, o sea, estas dos fuerzas son iguales porque están en equilibrio. Si igualamos y sustituimos cada una de ellas, la fuerza de presión es delta P por A y la fuerza de la tensión superficial pues es 2pi R cuadrada, gamma por 2pi R cuadrada entre R, R mayúscula, sustituyendo nos da esta expresión. Y esta expresión se simplifica y nos da la fórmula o ecuación de Laplace, que es la ecuación 27. ¿Sí? Esta es una manera de deducir la ecuación de Laplace. Esta ecuación es muy recurrente, les comentaba, en las Olimpiadas. Entonces se puede dar al estudiante. Es una fórmula que depende de la tensión superficial y del radio de la burbuja. A veces depende, esto se hizo ahorita como lo deduje, solamente considerando una película de la burbuja, es decir, una cara, es decir, una superficie, ¿sí? Pero a veces pueden aparecer dos superficies, depende de dónde esté la burbuja. Puede ser la burbuja en un líquido, o sea, una burbuja de gas, por ejemplo, en el agua. Entonces solamente hay una cara, ¿no? Hay una frontera entre el gas y el líquido. Por lo tanto, solamente hay una contribución, es tal cual la expresión que dedujimos, que es 2 gamma entre R. Pero, por ejemplo, una burbuja entre gas y gas suelen ser dos caras. Por ejemplo, las películas de jabón suelen tener dos caras, una cara interior y una cara exterior. Por lo tanto, hay un factor de 2. Y entonces la fórmula de Laplace lleva un 4 en vez de un 2. ¿Sí? Puede suceder también que sea una gota de agua, ¿no? Por ejemplo, una gota de un líquido en un gas. Ahí también va un factor de 2 porque solamente tiene una frontera, una superficie, ¿sí? Entonces va a depender de cuántas superficies haya en esa burbuja, el factor que podemos poner en la ecuación de Laplace. Bueno, esto también aquí puse un ejemplo este es un ejemplo típico también de demostrativo a veces, ¿no? Uno tiene dos globos, ¿no? Y los une mediante un tubo que conecta ambos globos. Uno tiene son de diferente tamaño estos globos. Y la pregunta es, ¿qué pasa, ¿no? Si dejamos pasar el aire entre ambos globos? ¿Qué pasa? ¿Se infla más? ¿Se desinfla el de mayor radio o se infla más? O sea, ¿qué pasa con estos globos? No sé si lo han visto o si lo han hecho como una demostración para la ley de Laplace, ¿no? Sí, el globo chico se infla o algo así, ¿verdad? Cuando pone los globos. O el globo grande infla más, ¿verdad, profe? Creo. Exacto. Uno creería que el globo pequeño va a inflarse, ¿no? Y el otro se va a desinflar, o va a reducir su tamaño. Pero vean que la presión, ¿de qué depende? La presión interior del globo.
Pues debido a la ley de Laplace, la presión depende inversamente del radio, del globo o de la burbuja. Por lo tanto, este tiene mayor presión que este. Digo, menor presión que el grande, puesto que la presión depende inversamente proporcional al radio, este tiene menor presión que este, ¿sí? Por lo tanto, este tiene mayor presión y la presión, el aire va a tender a irse al de menor presión. Entonces, este aumenta su tamaño, ¿sí? Es algo contraintuitivo, pero se debe a la ley de Laplace. Bueno, una aplicación de la ley de Laplace es un problema que de la Olimpiada Nacional. Bueno, aquí no le puse el año de esta Olimpiada, pero es del 2017. Y es un problema en el cual trata sobre una burbuja en el agua, ¿sí? Una burbuja de aire en el agua. Entonces se usa la ley de Laplace y más adelante se usa el concepto de tensión superficial. Déjenme ponerlo aquí. Pues una primera parte es considerar solamente la burbuja en el mar, ¿no? Aquí yo puse como ejemplo en el mar, y encontrar la presión usando la ley de Laplace. No sé si tengan dudas, déjenme tomar un poco de agua, la garganta se me está irritando un poco, pero no sé si tengan dudas. Bueno, si no hay dudas, le sigo. Tengo una, Eliezer, perdón. Sí. Estaba revisando mis notas. Ahorita que estabas mencionando la ecuación de Laplace, entiendo que entonces la presión que nosotros estamos calculando, que los chicos estarían calculando, no necesariamente dependería de la fuerza al momento de que tienes el resultado final, ¿cierto? Perdón, pero no te escuché bien. Oh, perdón. Si Que puedes alzar un poquito la voz, ¿sí? la ecuación de Laplace ¿Sí? no necesariamente depende de la fuerza al momento en que llegas a la ecuación final, ¿cierto? La ecuación de Laplace Sí, solamente involucra la diferencia de presiones. pero entiendo por todo lo que hemos estado, bueno, por todo lo que has estado calculando, que, Sí. por ejemplo, del lado izquierdo de tu igualdad, puedes mostrar o se podría mostrar a los chicos que explícitamente existe esa fuerza de que depende en este caso de la presión, pero del lado derecho de tu igualdad, pues no necesariamente así, ¿cierto? La ecuación 26, No, estoy viendo la 27 que estás colocando. la 27. Ujú. La 27 solamente tiene la diferencia de presiones. Ok. Pero, Y, pero la sí, te tensión escucho. superficial es esta de acá, la que estoy señalando. Ok. De hecho, ese podría ser también es una ecuación interesante también, porque te da la fuerza de la tensión superficial en el globo o en la burbuja, que es gamma, ¿no? Es esta de acá. Es gamma, que es la tensión superficial, por 2πr cuadrada. El problema es que aquí r cuadrada es este del casquete, este r minúscula. Entonces, pues para un casquete, ¿no? O sea, si pudieras cortar un casquete de una burbuja, la fuerza de tensión superficial sería esta cantidad. Obviamente va a depender del radio de ese círculo que haces al hacer ese casquete, como si rebanaras a la burbuja, ¿no? Entonces, si rebanas a la burbuja, creas una frontera que es un círculo,
La tensión superficial, debido a ese casquete, ¿no? Por la tensión superficial, la fuerza, debido a esa tensión superficial, es 2πr cuadrada entre r, ¿sí? Donde r cuadrada es el radio de ese círculo, de ese corte que haces, y r mayúscula, donde r mayúscula es el radio de la burbuja. Entonces, la fuerza de la tensión superficial va a depender de ese radio R minúscula, de esa frontera. Por ejemplo, si hicieras un corte a la mitad de esa burbuja, pues ese R minúscula sería R mayúscula. Y sería gamma 2πr, que es la tensión superficial en toda ese círculo, ¿sí? En este caso, tanto la R que viene del centro de la esfera como la R de la rebanada o del corte que te estás dando, Sí. Estamos asumiendo que es constante, ¿cierto? Sí, es constante. Me llama la atención porque hay un ejercicio muy similar, me parece que es de los libros, no sé si en el Resnick o en un libro, creo que era del Hedge de óptica, pero que ellos calculan la presión ocular de una córnea, aplican una fuerza y es una idea similar, pero no manejan como tal la fuerza de tensión superficial y dan apariencia a que la R que viene del centro que es del globo ocular, sí, del globo es constante, pero cambia la R de la rebanada de la córnea que tú estás calculando. Entonces, creo que se parecen, no sé, me llamó la atención que lo manejas así, y creo que ellos toman en cuenta la gama, que sería como el equivalente que tú pones, Ándale, sí. es como la resistencia o no sé, alguna propiedad que tiene la superficie de la córnea para resistir esta presión que tú estás generando. Ándale. Sí, de hecho, pues sí, me supongo que es muy parecido, porque sí es muy similar, ¿no? Aunque aquí no, esta R minúscula no es igual a R mayúscula. Sí, estoy completamente de acuerdo. Para esta deducción, lo que uno supone es que este casquete es pequeñito. Sí, aquí en la figura está un poco exagerada, pero supone uno que es pequeñito para que esta superficie de ese casquete sea más o menos el área de la sombra que proyecta, ¿no? De esta área. Esta área no es igual a la del casquete, pero si el casquete es pequeñito, más o menos esa área es la misma. Por lo tanto, esta diferencia de presiones, pues es simplemente F, la fuerza de las presiones es simplemente delta P por el área, y esta área pues sí se puede calcular, que es pi r cuadrada. Si sí. Perdón, en el análisis de fuerzas que tú hicieras entre la FP y la F gamma, la fuerza de tensión superficial, si yo le agregara, por ejemplo, esa fuerza que sé que, por ejemplo, los ojos manejan, sí, el análisis sería la fuerza superficial más la fuerza que yo estoy aplicando contra la fuerza, bueno, sería equivalente a la fuerza de presión que ejerce el ojo. Ajá. Sí. O sea, tendríamos que agregar tendría que ellos agregan un término extra al que tú estás proponiendo aquí con nuestra burbuja, ¿no? Sí, yo creo que aquí si hubiera una fuerza adicional, ¿no? Que es la que mantiene la córnea, sería algo parecido, ¿no? Esta que estoy pintando con rojo. A lo largo de toda la córnea, ¿no? O sea, esto sería como, o sea, es muy similar, ¿no? Y entonces adicional a la fuerza de tensión superficial, a lo mejor exista esa fuerza, ¿no? ¿No es la fuerza de tensión superficial? ¿No recuerdas? No, recuerdo que la fuerza de tensión superficial es la de la misma córnea, pero ellos no le llaman fuerza de tensión superficial. Es como la resistencia que tiene el tejido como tal. Ah, ok. Y lo que hacen es, con un aparato, según el ejercicio, ejercen una fuerza, además de la fuerza que estés ejerciendo tradicional, para medir la resistencia
potencia que tiene esta córnea, ¿no? Ah, ok. Entonces, ajá. Sí, dime. Entonces, el ejercicio se me hace muy similar, salvo por el hecho de que en este caso nosotros con nuestra burbuja no estamos utilizando fuerzas externas, sino prácticamente todo el sistema está en equilibrio. Y en el caso de la córnea, están forzando a medir hasta dónde aguanta la Ah, córnea, ok. por así decirlo, antes de llegar a un extremo de daño. Sí, 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 te entiendo. Pues se oye interesante ese problema. ¿Dices que lo viste en el Hedge? Creo que lo vi en el Hedge o en el Resinger, uno de esos dos en la parte de óptica. De óptica. Ah, lo voy a revisar. Busco y te lo mando por correo. Órale, gracias. Sí, se suena interesante. Porque también es otra aplicación, ¿no? Y es muy similar. Muy, muy Sí, similar es por muy similar. lo que me comentas. Esta es la manera de deducir, una manera de deducir la ecuación de Laplace, ¿no? Está muy elegante. Sí. Pues en este problema de la Olimpiada ya nada más déjenme terminar con este problema, platicarles sobre este problema. Voy a tratar de introducir ese concepto. Cada Olimpiada, pues nosotros al proponer problemas, pues tratamos de a veces meter diferentes temas, ¿no? Casi siempre, por lo general, los problemas de la Olimpiada Nacional, pues es uno de mecánica, uno de electro y uno de termo, ¿no? O sea, pero a veces le queremos cambiar, meter fluidos, eh, dar diferentes temas de óptica, ¿no? Y en este caso, pues a mí se me ocurrió meter el concepto de la ley de Laplace, el concepto de tensión superficial, que también es importante, y también viene dentro del temario de la Olimpiada Nacional. Entonces me ocurrió plantear el problema como una burbuja en el aire, ¿no? Digo, una burbuja de aire en el agua. Entonces, sobre eso trata este problema. O sea, fíjense que se da la ecuación de Laplace, ¿no? O sea, nada más que aquí usé en vez de gamma, usé sigma, porque también a veces se usa para la tensión superficial la letra sigma. Entonces aquí usé la letra sigma en vez de gamma, como lo hice ahorita, pero es lo mismo. Es la ecuación de Laplace, se les da al estudiante, se le dice cómo funciona la ecuación de Laplace, que se debe a la tensión superficial, etc. Y el modelo, pues, es suponer que está la presión atmosférica, está el mar, ¿no? Y hay una burbuja de aire en el mar. Entonces dan los valores. Y una primera pregunta es encontrar la presión interior de esa burbuja, debido a la presión exterior, debido al fluido, ¿no? Al agua, al líquido, y conociendo la sigma y el radio de la burbuja, ¿sí? Para un radio de 2 centímetros. Algo aquí que debe de saber el estudiante es que la presión, ¿no?, va a depender de la altura, que es lo que vimos, vimos en la primera parte de esta sesión, que la presión varía con la profundidad en un fluido, en un líquido. Entonces, esta presión exterior es P0, donde P0 es la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, más ρGH, donde H pues es la profundidad. Entonces se le dice el problema es, se forma una burbuja en el fondo del mar a cierta profundidad, de cierto radio, y lo que la pregunta es encontrar la presión interior de esa burbuja. Lo que tiene que hacer el estudiante pues es primero pues aplicar la ley de Laplace, pero aparte saber que la presión en el fondo del mar depende de la profundidad, y es esta expresión, ¿no? Y por eso se dan diferentes puntos al calificar, ¿no? Para la expresión correcta de la presión dentro de la burbuja, el valor numérico, etcétera, como antes vimos en el otro problema, ¿sí? Entonces en esta solamente es fórmula de Laplace y
la de variación, la de gradiente de presiones, ¿no? En un líquido. Tiene otra parte donde hay que encontrar la densidad precisamente de esa burbuja, ¿sí? Y esa densidad, ¿cómo la conocemos? Pues por gas ideal. Pues con la ecuación, una vez más, la ecuación de gas ideal, conociendo la masa molar, la temperatura, suponemos una temperatura, ¿no?, del agua, se puede encontrar la densidad de esa burbuja, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta es, déjenme leerlo. Como la densidad del aire dentro de la burbuja es menor a la densidad del agua, las burbujas que se forman en el fondo del mar ascienden hasta la superficie, es decir, la flotación, el empuje es mayor al peso, ¿no? Y debido a la diferencia de presiones, las burbujas aumentan su tamaño. Suponiendo que la burbuja asciende de manera isotérmica hasta llegar a la superficie del mar, si RB es el radio de la burbuja de aire en el fondo del mar a una profundidad H, y RS es el radio de la misma burbuja cuando llega a la superficie, pues lo que tienen que determinar es H, ¿no? Determina una expresión para calcular la profundidad H en términos del radio de la burbuja abajo, en la profundidad y en la superficie. Y las constantes del problema. Obtenga el valor de H si la burbuja aumenta al doble de su tamaño, ¿no? Entonces, este es un problema también de aplicación de, por una parte, la ley de Laplace y también el hecho de que lo hace de manera isotérmica, ¿no? Entonces hay que usar ecuación de gas ideal, por lo tanto, PV es igual a nRT, pero la temperatura se mantiene constante, obviamente N también. Entonces, P por V en el fondo es lo mismo que en la superficie para la burbuja. Entonces hay que usar ecuación de gas ideal. Usamos la ecuación de Laplace para las presiones, ¿sí? Y lo que se obtiene es una ecuación para H, ¿sí? De esta expresión, ¿no? Entonces, acá está H. Y vean que sí es un poco de álgebra. Yo en las soluciones a veces suele estar más corto, ¿no? Que en realidad lo que hace un estudiante. Si lo hacen ya a pie, a lápiz, y tratan de hacer estos desarrollos, a veces es más álgebra, ¿no? Pero aquí en la solución solamente se presenta ya el resultado a veces general, sobre todo para que lo vean los delegados, para que lo vean los delegados y comparen con lo que llegan a veces los estudiantes. No necesariamente tiene que ser esta manera o estas expresiones, siempre se les recarga eso, pero es una ayuda de cómo tienen que ser las expresiones. Por lo general, pues llegan si no se complica el estudiante demasiado, pues llega a veces a relaciones muy parecidas, ¿no? Entonces, esta es la expresión de H, y aquí lo que llegamos a esta expresión que es el término de los radios, la razón entre los radios, X. Una es encontrar H y otra es para cuando aumenta el doble, ¿sí? Entonces, cuando aumenta el doble, pues es esta razón, porque esta ecuación está dada en términos de los radios de la burbuja en el fondo y en la superficie. Ahora que recuerdo, en este problema, a mí algo interesante, por ejemplo, es más bien al contrario. Es decir,
si nosotros vemos una burbuja a una profundidad dada, ¿no? De 1 metro, 2 metros, ¿cuál va a ser su tamaño en la superficie cuando ascienda la burbuja? El problema es que da una ecuación cúbica. Entonces, en esta ecuación, en la ecuación 35, vean que si conocemos H y nuestra incógnita y todo lo demás, ¿no? Obviamente, y nuestra incógnita es el radio de la burbuja, por ejemplo, en la superficie, conociendo el radio RB, que es en el fondo del mar, nos dan una ecuación cúbica en el radio de esa burbuja. De hecho, yo quería, a mí me gustaba más el plantearlo de esa manera. Decir, mira, una burbuja en el fondo del mar a 1 metro, tiene un radio dado, ¿no? De 1 centímetro, no sé, 2 centímetros, bueno, más pequeña, quizá milímetros. ¿Cuál va a ser su tamaño en la superficie cuando ascienda? Lo malo es que me da una ecuación cúbica en el radio. Entonces, una ecuación cúbica, pues no sé. Bueno, hay maneras de resolverlas, pero obviamente no a este nivel, ¿no? Entonces, eso recuerdo que sí me frustró un poco porque me gustaba más esa manera de plantear el problema. Entonces, lo dejé de esta manera. Más bien, encontrar H conociendo el radio de esa burbuja en el fondo del mar y en la superficie. Y si aumenta el doble, entonces se puede determinar directamente cuál es la altura o la profundidad de la cual viene esa burbuja. Bueno, ya nada más para terminar, ya estamos sobre tiempo. Bueno, en esta última parte, lo que se me había ocurrido en el problema era la formación de burbujas, ¿no? De hecho, esta idea viene de un problema también de Olimpiada, creo que asiática, recuerdo, y era un modelo de cómo las burbujas se van formando cuando se calienta el agua, ¿no? Las burbujas de aire, cuando hierve, empieza a hervir el agua, se forman burbujas en el fondo del recipiente y empiezan a ascender, ¿no? Entonces este es un modelo así. En el problema de la Olimpiada original era más complicado, pero a mí se me ocurrió con esa idea, pues tratar de plantearlo en un problema aquí en la Olimpiada Nacional, y es una burbuja que está en el fondo de un recipiente, pues tiende a ascender porque hay un desequilibrio de fuerzas debido. La burbuja está pegada, ¿no? O sea, está fija en el fondo de la superficie, pero tiende a ascender porque hay un momento en el cual el empuje le gana a la tensión superficial. ¿Quién es la tensión superficial? Es la tensión, en este caso, la tensión superficial, la fuerza de tensión superficial es la que mantiene pegado a la burbuja, ¿no? En el fondo del recipiente. Entonces, hay un momento en el cual el empuje, bueno, aparte está el peso, ¿no? de la burbuja, pero se puede despreciar en algún momento. Entonces hay una competencia, ¿no? Entre la fuerza de flotación, ¿no? Pues tenemos la fuerza de flotación o el empuje, y aparte tenemos la fuerza de tensión superficial, F sigma, debido a que está pegada esta burbuja en el fondo del recipiente. Bueno, yo en este problema lo planteé como un equilibrio, porque al principio está en equilibrio esa burbuja, pero llega un momento en que gana el empuje, esta tensión superficial, de hecho, se va reduciendo porque esta burbuja se va despegando, ¿no? Entonces, esa fue mi idea y pues lo pueden ver en ese problema, es el problema de la Olimpiada de 2017, el primer problema de la Olimpiada Nacional. Lo pueden revisar y está un poco interesante. Este es el puntaje de ese problema. Vean que aquí sí hubo muy poco, de hecho no hubo 10 aquí. Nadie sacó un 10.
quizá hubo aquí un 9. No tengo bien la escala, pero sí hubo varios de 9. Y hubo sí muchos de 0. Pero es más o menos parecida a la otra, al otro histograma del otro problema de la Olimpiada. Bueno, ya se me fue el tiempo. No sé si tengan dudas o... Bueno, ¿se me escuchan? Sí, profe. Ninguna, gracias. Ok. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Y por la tarde, pues viene Didier. Creo que les pasaron ya el registro, por favor, si lo hacen. Ya lo pasaron, ya lo... Ok. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Al rato viene Didier con ustedes. Y pues estamos en contacto. Cualquier duda, yo voy a estar al pendiente de la siguiente sesión y también Gracias, doctor. por cualquier duda que tengan. ¿Sí? Hoy termina el curso, profe. Hoy termina por la tarde. Ok. Bueno, no, pues gracias. Gracias. Buen provecho. Muchas y gracias. nos vemos Gracias. al rato. Que descanse. Gracias, provecho. Igualmente, provecho. Provecho. Déjenme dejar de grabar. Tengo eso.